La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enseña que sus miembros tienen que esforzarse para ser perfectos. Es de esperarse que esta perfección dé como resultado la exaltación al convertirse en un Dios. Con mucha frecuencia, los mormones citarán la Biblia para sostener su posición. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Basados en este versículo, los mormones enseñan que el ser perfecto significa convertirse en un Dios, lo cual para ellos es un acontecimiento futuro, aun cuando el versículo insta a ser perfectos en el presente. Leamos el contexto de Mateo 5 desde los versículos 44 al 48 y veamos a qué se refiere el Señor Jesús acerca de lo que es la verdadera perfección. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero adicionalmente, el libro del Mormón dice: porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir, a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Note que la anterior cita dice que somos salvos por gracia, pero después de hacer cuanto podamos. Esto confirma la enseñanza mormona de trabajar fuertemente para ser bueno, hacer buenas obras y obtener así el más alto nivel de exaltación. En el mormonismo, la inclinación a ser perfectos se enseña en forma repetitiva a sus miembros. Esta perfección no se trata simplemente de tratar, significa triunfar sobre el pecado. Spencer Kimball, quien fuera el presidente número 12 de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, el 26 de diciembre de 1973, después de la muerte del presidente Lee, dice: el ser perfecto significa triunfar sobre el pecado. Esto es un mandato del Señor. Él es justo y sabio y amable. Él nunca requerirá algo de sus hijos que no fuera para el beneficio de ellos y que no fuera alcanzable. La perfección es, por lo tanto, un objetivo alcanzable. Como puede ver, al mormón se le enseña que debe triunfar sobre el pecado, que es salvo, pero después de hacer todo lo que esté a su alcance y que debe ser perfecto. De hecho, muchos mormones nos han dicho que el evangelio de ellos consiste en la ley y las ordenanzas de la iglesia mormona, y además de que el perdón de pecados en la iglesia de los santos de los últimos días depende de la persistencia y el esfuerzo necesario que el mormón tenga para guardar las leyes de Dios.
Sinceramente, simpatizamos con el mormón que está buscando complacer a su Dios, honrarlo y traerle gloria al tratar de obedecer sus mandamientos. Sin embargo, cuando todo esto es dicho y hecho en la abundancia del mismo corazón del mormón, pero le toque enfrentar la realidad del Dios vivo y verdadero, y note el mormón su falta de santidad y perfección, podrá entonces afirmar jactanciosamente que ha hecho todo lo que puede hacer, que ha triunfado sobre el pecado y ser perfecto delante del único y verdadero Dios Santo? Claro que no. El mormonismo enseña que la salvación y exaltación están basadas en guardar la ley. Pero, ¿no es esto una gran carga sobre la vida del mormón? ¿No es una gran presión pretender guardar toda la ley de Dios y buscar el ser perfecto para poder convertirse supuestamente en un Dios? ¿Cómo pueden luchar los mormones contra sus pecados y fallas continuas que revelan que ellos no están siendo perfectos y que no están teniendo victoria sobre el pecado? Si no están teniendo esta victoria y tampoco están haciendo todo lo que pueden hacer, entonces no están corriendo el riesgo de ser lanzados afuera a la oscuridad, como afirma la Biblia. Entienda por favor que no nos burlamos de la situación de los mormones o de la sinceridad de ellos para hacer lo que consideran es correcto. Pero debemos preguntarnos si alguien puede o no lograr la perfección a través de sus propios esfuerzos al guardar toda la ley o alguna parte de esta. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos. También Gálatas 3:10 nos dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La Biblia nos enseña que si usted quiere ser perfecto delante de Dios, basado en sus propios esfuerzos, entonces es mejor que no cometa ni un solo pecado. O, para ponerlo en el contexto bíblico, ni un solo pecado puede cometer. Porque si comete uno solo, usted es culpable de toda la ley. Estas no son buenas noticias. Más bien, estas noticias nos condenan. La Biblia dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley y los mandamientos, cuando los quebrantamos, y todos lo hacemos, nos revelan nuestro pecado, mostrándonos cuán imperfectos somos. Y debido a que todo aquel que guarda la ley debe guardarla en su totalidad, y debido a que no lo puede hacer, lo único que le queda al mormón es ser arrojado en la oscuridad exterior por no ser perfecto. Pero ¿realmente enseña el Evangelio de la Biblia cristiana que el perdón de pecados está basado, así sea en parte, en la obediencia a las leyes y las ordenanzas de alguna iglesia particular, y que nosotros tenemos que ser perfectos? Pues estamos contentos de decirle que no. Romanos 3, del 28 al 30 nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe
sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La justificación es la declaración legal hecha por Dios, donde Él declara al pecador justo delante de su presencia. Note que esta justificación es por fe, no por guardar la ley de alguna manera. Esto es, no por hacer todo lo que usted puede. Tampoco es acerca de triunfar sobre el pecado, y menos al tratar de ser perfecto. La razón de esto es que nadie, excepto Jesús, puede guardar toda la ley, triunfar sobre el pecado y ser perfecto. Cualquier mormón o persona que quebrante la ley, así sea en un solo punto, está condenado. Por lo tanto, a menos que usted sea absolutamente perfecto en todas las cosas relacionadas con la ley, simple y llanamente será arrojado a la oscuridad. Pero alabado sea Dios en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Verá, Jesús se convirtió en pecado por nosotros para que por fe pudiéramos ser justos delante de Dios. Esto nos lleva a precisar cuál es el Evangelio real. El Evangelio real, el Evangelio verdadero, es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, no las leyes y las ordenanzas de la iglesia mormona. Primera los Corintios 15 del 1 al 4 declara: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nos gustaría agregar aquí que si alguien dice que el Evangelio es algo diferente a lo que declara el Espíritu Santo en 1 Corintios 15, del 1 al 4, ese alguien está enceguecido por el mismo diablo. 2 Corintios 4, del 3 al 4 dice: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los verdaderos cristianos saben cuál es el verdadero Evangelio, y saben que ellos no pueden guardar la ley, que no pueden hacer todo lo que quieran, que no pueden ser perfectos y que no pueden triunfar sobre el pecado.
Ellos solo pueden creer en la justicia de Jesús y recibirlo a Él por fe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verdaderamente son buenas noticias saber que no tenemos que guardar la ley, que no tenemos que hacer todo lo que podamos. Lo único que necesitamos es aceptar que solo Jesús es nuestra única esperanza y que debemos, por fe, aceptar su obra en la cruz para el completo perdón de nuestros pecados. Debemos recibir la justicia de Jesús y no buscar la forma de obtener nuestra propia justicia, porque simplemente no podremos lograrlo. Romanos 9:30 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Este es el verdadero evangelio, que la justicia se recibe por fe en Cristo y que no estamos obligados a guardar la ley para poder ser salvos o exaltados si usted es un mormón. A menos, lógicamente, que alguien diga que tal perdón es demasiado fácil. Pero permítanos recordarle a esa persona que esto no es fácil. Por lo menos no lo fue para Jesús. Él fue el que sufrió y murió por nuestros pecados y su precio fue muy alto. Pero para nosotros es fácil convertirnos en cristianos porque somos justificados por fe. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la ley de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Después que somos hechos justos delante de Dios, somos cambiados en nuestros corazones, para desear entonces hacer desde nuestro interior todo lo que es justo delante de Dios, porque somos nuevas criaturas en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Solo entonces podemos servir libremente a Dios, amarlo y guardar sus mandamientos, porque apreciamos a Dios y tenemos gratitud hacia Él. Nunca para complacer a Dios y pretender ser salvos por nuestros propios esfuerzos. Después de la salvación y justificación, Dios trabaja en nosotros para hacernos más a la imagen de su Hijo Jesús. A esto se le llama santificación, y este proceso es muy difícil, debido a que involucra nuestro verdadero arrepentimiento y sumisión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero si lo hacemos bien o no en nuestro proceso de santificación, esto no afecta nuestra justificación, porque ya hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la fe en Cristo, y después nos hacemos más como Jesús en nuestras vidas. Por lo tanto, las buenas nuevas es que no tenemos de ninguna manera que guardar la ley para ser justos delante de Dios. Las buenas nuevas es que Jesús ha hecho todo lo que necesitamos que sea hecho y podemos solamente por fe creer en Él y ser hechos justos delante de su vista. Si usted lo cree, repita la siguiente oración: Jesús, creo en ti y solo en ti para perdón de mis pecados. Coloco toda mi fe y esperanza en lo que hiciste en la cruz y no creo en ninguno de mis esfuerzos para ser perfecto.
triunfar sobre el pecado o guardar las leyes y las ordenanzas de alguna iglesia. Soy hecho justo por fe en ti y creo solo en ti.